Jóvenes, muy pero muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a la primera clase virtual del grado octavo en la asignatura de geometría. Vamos a mirar la guía número uno de geometría para trabajo en casa de estudiantes Caldas. Institución Educativa Francisco José de Caldas, sede principal para los grados octavo uno y octavo 2 en el área de matemáticas, específicamente en la asignatura de geometría. Docente Sergio Ursola Paternina. El estándar básico de competencia dice: conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas. El derecho básico de aprendizaje dice: representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo de instrumentos de medida apropiados. Vamos a leer el problema de contexto para esta guía. Dice así: Julián quiere demostrar que todos los tipos de ángulos vistos en la clase de geometría se pueden encontrar por todas partes en la vida cotidiana. Decide tomar fotografías donde se evidencia la existencia de cada uno de ellos, pero por el confinamiento no ha podido salir a tomarlas. Ayúdale a Julián tomando 12 fotografías desde tu casa donde evidencies la existencia de los ángulos vistos en la clase de geometría. Al final de esta actividad me deben entregar 12 fotografías donde se evidencie precisamente la existencia de cada uno de los ángulos vistos en la clase de geometría. Estudiaremos los ángulos, sus elementos y su clasificación. Para este tema es necesario tener idea de algunos conceptos básicos de geometría como son el punto, la línea, el segmento, la semirrecta, el plano y el espacio para poder entender mejor el tema de ángulos, sus medidas y su clasificación. Hay que recordar que hay que tomar 12 fotografías de estos ángulos sin salir de casa y enviarlas al profesor, especificando el nombre de cada uno de esos ángulos y formando grupos de hasta 5 estudiantes como máximo. No es necesario reunirse físicamente, ya que cada estudiante puede tomar las fotografías en su casa y compartirlas con su grupo de trabajo por WhatsApp y entre todos decidir cuáles son las fotografías que se le van a enviar al profesor. Les recuerdo que antes de salir a las vacaciones forzosas, nosotros vimos en clases presenciales el tema de ángulos. De todas maneras, voy a hacer un repaso rápido y me voy a detener en alguno de los grupos porque sé que en octavo uno me faltó explicar algunos ángulos. Entonces ya sabemos que los ángulos es una región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común, como el ejemplo que tenemos aquí, donde vamos a encontrar un lado inicial, un lado final y la abertura entre esos dos lados se llama ángulo. Luego, entonces los componentes de un ángulo son los lados y el vértice, y la abertura pues es lo que se conoce como ángulo. La clasificación de los ángulos se da en tres grandes grupos. Primero, según su medida. De acuerdo a lo que mida el ángulo, va a recibir un nombre. Si el ángulo mide menos de 90 grados, se llama ángulo agudo. Si mide exactamente los 90 grados, se llama ángulo recto. Si mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados, se llama ángulo obtuso. Si mide los 180 grados exactamente, se llama ángulo llano. Aparecen también los ángulos cóncavos, que son aquellos que miden más de 180 grados y menos de 360 grados. Los ángulos convexos serían aquellos que miden entre 0 y 180 grados. Y los ángulos completos es aquel ángulo que mide exactamente 360 grados. Aquí tenemos una figura para ayudarnos en cada uno de estos tipos de ángulos. Miren el recto, el agudo, el obtuso, el llano, que es como media circunferencia, el completo, que es la circunferencia completa, como su nombre lo dice, el convexo y el cóncavo. El segundo gran grupo es según su posición.
Según su posición, vamos a encontrar los ángulos consecutivos. Son aquellos ángulos que comparten un vértice y un ángulo, es decir, tienen el vértice y uno de sus lados comunes. Vamos a ver un ejemplo de ángulos consecutivos. Miren este del centro. Pueden apreciar que tienen el mismo vértice y tienen un lado en común que lo están compartiendo. Y la característica es que los dos ángulos no van en la misma dirección. Esta dirección va para acá y esta dirección va para allá. Esos son los consecutivos. Luego vendrían los adyacentes. Son dos ángulos que suman entre los dos 180 grados, como en este caso. Es decir, que dos de los lados van a estar en la misma dirección, como aquí. Aquí tenemos un ángulo y aquí tenemos dos ángulos. Pero al unirlos, como están compartiendo su vértice y uno de los lados, dos, el inicial y el final, hacen una línea recta, o sea que suman 180 grados. Esos son los adyacentes. Mientras que los consecutivos no alcanzan a sumar los 180 grados. Y esa es la diferencia entre los adyacentes y los consecutivos. Y por último tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Son aquellos ángulos que comparten el vértice, pero no comparten ningún lado. Entonces miren, aquí tienen el dibujo. Tienen el vértice en común, pero miren que aquí la línea hace así y esta otra hace así. Solo comparten el vértice. Este está independiente de este otro, pero están uno enfrente del otro, compartiendo el vértice. Por eso se llaman opuestos por el vértice. Y ya para terminar tenemos el tercer grupo, que es según la suma de sus medidas. Aquí encontramos solamente dos tipos, los complementarios y los suplementarios. Los complementarios son aquellos ángulos que suman 90 grados. Aquí está un ejemplo. Ya ustedes saben que cuando tenemos esta figura así, hay 90 grados. Aquí está esto en la mitad, quiere decir que aquí tenemos un ángulo y el otro. No sabemos cuánto miden cada uno, pero sí sabemos que entre los dos suman 90 grados. Cuando suman 90 grados se llaman complementarios. Ahora bien, si tenemos dos ángulos que suman 180 grados entre los dos, se van a llamar complementarios. ¿Cómo sabemos que suman 180? Porque forman una línea recta el lado inicial con el lado final. Fíjense, aquí tenemos dos ángulos, este y este. No sabemos cuánto suman, perdón, cuánto miden, pero sí sabemos que los dos miden 180 grados porque forman una línea recta aquí. Entonces, estos son los suplementarios y estos son los complementarios. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes se guíen con el problema de contexto que tienen que resolver. Tenemos el mismo problema de contexto, pero simplemente vamos a hacer las veces de que yo soy Julián y yo voy a tomar las fotografías en mi casa. Resulta que ya yo tengo claros los tres grupos de ángulos y ya tomé las fotografías. Entonces, supongamos que ya estas fotografías yo las tomé con mi celular en mi casa y yo vi que este es un ángulo agudo, es la fotografía que yo voy a mandar. Aquí tengo un ángulo recto, observen que son fotografías cotidianas. Aquí tenemos unas sillas y esto que forma aquí es el ángulo obtuso. Aquí encontramos, por ejemplo, en esta rueda de parque de diversiones, un ángulo cóncavo y enseguida me sirve para colocar el ángulo convexo, porque el cóncavo y el convexo son inmediatamente contrarios. Entonces aquí tenemos en una sola foto dos ángulos. Acá tenemos un ángulo llano, miren que es una línea recta que me forma 180 grados. Y aquí tendríamos el ángulo completo, que es un círculo, es una ventana. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ángulos en el primer grupo. Para el segundo grupo, que es según la posición, tenemos los ángulos consecutivos. Miren que en esta bicicleta, si trazamos aquí, aquí tenemos de aquí a aquí un ángulo. Miren que aquí está trazado. Ahora, de aquí a aquí tenemos otro ángulo. Están compartiendo este lado y este vértice, pero no forman línea recta acá, sino que cada uno va por una dirección diferente. Son ángulos consecutivos. Aquí tenemos los opuestos por el vértice, como está allá en la teoría, miren. Se cruzan así, están compartiendo el punto y aquí está este ángulo enfrente del otro, opuestos por el vértice.
Este es un tablero de baloncesto por la parte de atrás. Y aquí tenemos una mesa en donde tenemos esta línea recta con una línea en la mitad. Si este tiene 90 y este tiene 90, los dos me van a sumar 180. Entonces, estos son los adyacentes. Repito entonces, consecutivos, opuestos por el vértice y adyacentes. Y en el último grupo tenemos según la suma de sus medidas. Aquí hay una foto de un piso. Miren que aquí está. Tendríamos los suplementarios, que también tendríamos uno de aquí a aquí y el otro ángulo de aquí a acá. Me forman los dos 180 grados, la suma, cuando es 180 grados se llaman suplementarios. Y aquí este señor que está pegando eh, estas cubiertas en la pared, miren que aquí hay una línea, aquí hay otra, tiene 90 grados, por lo que ya sabemos, y en la mitad hay otra línea. Entonces, quiere decir que si hay un ángulo de aquí a aquí, aunque no sepamos cuánto mide, y otro ángulo de aquí a acá, sabemos que los dos miden 90 grados. Luego, entonces, estos son los complementarios. Estas son las fotos que supuestamente yo tomé y que le voy a enviar al profesor. Así tienen que hacer ustedes el trabajo, toman las fotos, no tienen necesidad de reunirse, sino que cada quien toma fotos en su casa, las pueden compartir con su grupo, los 4 o 5 que hacen parte del grupo, deciden cuáles son las mejores fotos que van a mandar y al final, cuando tengan las 12 fotos, pues deciden que esas son las que van a enviarle al profe, escriben cada ángulo, el nombre de cada ángulo y al final escriben el nombre de todos los integrantes. Eso es todo lo que tienen que hacer. Al final, pues, ustedes tienen que enviar las fotografías a mi celular. Quien no lo tenga, aquí está el celular anotado. Si por alguna razón tienen problemas, si no lo pueden enviar al WhatsApp personal, ahí está el correo electrónico. Igualmente, lo que están trabajando por plataforma también se puede enviar por plataforma. Yo les puedo explicar personalmente eh, cómo se hace para enviar. Entonces, no siendo más, recuerden que juntos saldremos adelante. Me despido y nos vemos en una próxima clase. Bye bye.